Buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues agradecer desde luego a la Universidad de las Islas Baleares el habernos invitado, el haberme invitado a mí, a la plataforma del voluntariado, por estar aquí, también a la plataforma de voluntariado de las Islas Baleares, pues por también pues contar con nosotros para participar en este programa, ¿no?, tan extenso que se ha organizado desde la universidad por el tema del voluntariado. Antes de seguir, quería pediros disculpas porque voy a hablar en castellano. Yo no domino el catalán, pero bueno, vengo de otra parte de España y entonces, bueno, pues voy a usar el castellano en mi presentación, a diferencia del resto de los ponentes. También, antes de empezar con el bloque de contenidos, creo que tengo que felicitar también a la universidad por la organización de este tipo de actos. Además, ahora mismo estamos viviendo una situación donde lo presencial no se permite, donde estamos inventando nuevas formas de relacionarnos y, bueno, pues cabe muchas veces la posibilidad de que cuestiones pues como la del voluntariado, la universidad, todo el ámbito de la solidaridad, pues quede un poco relegado, ¿no?, a otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, que en este momento y más tan difícil se organice un evento, una formación de estas características, pues desde luego siempre es de felicitar y de agradecer desde esta parte de la sociedad civil que me toca. En este rato que quería compartir, quería abordar tres cuestiones, todas ellas relacionadas con el título de la ponencia, que es, bueno, pues conectados por el voluntariado, las ventajas, las desventajas, las motivaciones de por qué nos juntamos, por qué nos organizamos y por qué actuamos de esta manera. Entonces, tengo preparado pues como tres bloques de contenidos. Una primera, bueno, pues de presentación y de ver que cuando hablamos de voluntariado, más o menos de qué estamos hablando. Es un fenómeno diverso, pero de qué estamos hablando. Pasamos a lo que sería la plataforma del voluntariado, la organización del voluntariado, cómo estamos organizados también aquí en España, y luego concretar un poquito más sobre cuestiones de articulación, de gobernanza y las ventajas, desventajas o el por qué nos organizamos y por qué actuamos de esta manera, ¿no? Intentaré durante esta más o menos media hora que vamos a estar aquí. Luego, desde luego, estaré abierta a cualquier tipo de preguntas, comentarios, pues que todas las personas que estéis participando pues queráis hacer, ¿no? Voy a ir siguiendo también con la presentación, que la iréis viendo, sencilla, pero bueno, que quizá nos ayuda, ¿no? Bueno, primero, antes de ver por qué nos organizamos o cómo nos organizamos, tenemos que ver quiénes somos, ¿no? Quiénes somos las personas que estamos en el voluntariado o que somos personas voluntarias. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la población, preguntarle a la gente si colaboran o no colaboran en una ONG. Y hablo de colaborar y ahora entro a diferenciar entre lo que entendemos colaboración, ¿no? Y los primeros datos que veis son que quien colabora, el 38% de la población colabora con una ONG, mientras que el 62% de la población no lo hace. Esto es una gran diferencia. Es cierto que el 38% son muchísimas personas, ¿no? Pero hay un 62% que tenemos que seguir trabajando para engancharlos en esta acción solidaria y que se pongan a colaborar pues en pro de la mejora, ¿no?, de la mejora social. Pero también es curioso que cuando hablamos de colaboración nos estamos refiriendo a varias cosas. De hecho, cuando nosotros le preguntamos a la gente qué entiende por hacer voluntariado, muchas veces confunde muchísimas cosas. Confunde donar sangre, confunde pues con subir el pan a mi vecina o a mi vecino, con ayudar a alguien en la calle. Esas pequeñas acciones que son, bueno, pues de acción ciudadana, las confunden con lo que es el voluntariado, ¿no? Y esto es algo pues que tampoco podemos confundir, igual que lo que entendemos por colaborar con una ONG. Veis que hay una gran cantidad de todas estas personas. Recordad que hablamos del 38% de la gente que colabora, pues gran cantidad colabora como donante económico.
donando, pues ya sabéis, ¿no? Hay campañas, se dona espontáneamente, donante económico. Luego hay otra serie de personas, también un 9,9%, que son socios, son figuras diferentes, ¿no? Pero son personas que son socias de una entidad, de una determinada entidad, y colaboran bueno, pues en la vida asociativa o también con el pago de sus cuotas, ¿no? Luego hay otra forma de colaborar que se refiere a la donación de alimentos, los bancos de alimentos, las campañas de bancos de alimentos, de ropa, de libros, etcétera, ¿no? Como donante. Y luego un 6,7% nos dice que sí que hace voluntariado. Este 6,7% equivale aproximadamente a 2,7 millones de personas en toda España que están haciendo voluntariado, que no está mal, pero siempre aspiramos a que sean muchísimas más, ¿no? Y ¿por qué diferenciamos diferentes formas de colaboración? Nosotros también vemos que podemos ver ahí un compromiso más fuerte, un compromiso estable, un compromiso de remangarse, ¿no? Y ponerse a trabajar y hacer cosas, como es el voluntariado, como es este 6,7% de personas que están participando socialmente a través del voluntariado. Por supuesto que las donaciones económicas son fundamentales para permitir la acción de todo el tercer sector y de las ONGs. Los socios es una base importante, no solo por su donación, sino por su participación y por su implicación. Pero sí que es cierto que hay otras formas de colaborar, como esta donación de alimentos o esta donación de ropa o esta donación de sangre, este tipo de donaciones que son muy importantes, sin dejar de ser importantes, sí que requieren un compromiso un poquito más flojo, ¿no? Más débil. No es lanzarte tú a la acción y ponerte, implicarte literalmente en la acción, sino bueno, pues que de alguna manera lavamos también un poco la conciencia haciendo estas cosas, ¿no? Y sí que me gustaría, vamos, desde la PVE, resaltar estas varias formas de colaborar, todas importantes, pero desde luego que esta sociedad necesita un compromiso fuerte, estable y que mantenido en el tiempo, ¿no? que implique en esta transformación y en esta mejora social. Este 6,7% de personas, este 2.700.000, ¿dónde están haciendo voluntariado? Pues si recogemos lo que marca la ley de voluntariado, la ley estatal también de voluntariado, de 10 ámbitos de voluntariado, vemos que más de la mitad está haciendo en el ámbito social, que es lo que entendemos, pero luego hay otras muchas personas que están haciendo voluntariado en ocio y tiempo libre, en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, etcétera, ¿no? Así hasta 10. ¿Qué quiere decir? Que el voluntariado no es exclusivo del ámbito social. El voluntariado es un derecho que tenemos las personas de participación social para la mejora del colectivo, para la mejora de lo social, del común, ¿no? Del común, sea las personas, sea en el ámbito más medioambiental, sea en general, ¿no? Y lo hacemos libremente en aquello que nos motiva, que nos gusta y que queremos hacer. Creo que ya ha habido algunas charlas de algunas personas antes hablando de todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el mapa. La mayoría de las personas estamos en el ámbito social, pero hay otras muchas personas pues que están en otros ámbitos, ¿no? Haciendo voluntariado y mejorando, ¿no? Y mejorando el mundo. Hombres o mujeres, grupos de edad, pues principalmente el voluntariado es femenino, es el 7,5% de las personas que participan en el voluntariado son mujeres. En menos proporción los hombres. También es verdad que depende un poco de los voluntariados, mientras que el voluntariado social es más femenino, el educativo es más femenino, el deportivo en cambio es más masculino, ¿no? Con lo cual vemos como los patrones de género también están atravesando, como no podía ser de otra manera, al voluntariado, ¿no? Y en cuanto a los rangos de edad, pues vemos que se distribuye y donde, bueno, pues podemos decir que una mujer de la media entre 35 o 50 años con nivel sociocultural y socioeconómico medio alto es el prototipo de mujer, de persona que hace voluntariado, ¿no? Y este voluntariado, ¿cómo lo hacemos? Pues obviamente si hacemos referencia a lo que os decía al principio, que ayudar a alguien en la calle, que subir el pan a un vecino no es hacer voluntariado, sino son acciones de buena vecindad.
Para hacer voluntariado tal y como entendemos y tal como marca en el marco de la ley, necesitamos hacerlo dentro de una entidad de voluntariado, dentro de un programa de voluntariado, es decir, con otras personas organizadas, con unos objetivos a alcanzar, con una distribución de papeles, con unas metas, con unas funciones atribuidas, etcétera, de forma organizada, porque así es como podemos alcanzar o como podemos llegar o ver con nuestra misión es la transformación social. Acciones esporádicas, acciones puntuales, son acciones muy importantes que esta sociedad no se puede desprender de ellas, pero cuando trabajamos organizadamente, cuando cooperamos, cuando diseñamos qué es la mejor forma de actuar para una determinada persona, para un determinado colectivo, en un determinado barrio, en un determinado contexto, cuáles son los pasos que tenemos que dar, qué tenemos que hacer, dónde se implican esas personas voluntarias, dónde se implicarán los profesionales, qué recursos necesitamos y a dónde queremos llegar. Eso es una acción de voluntariado, una acción organizada. O sea que ya de momento en la propia definición de lo que es voluntariado, de lo que nos marca el marco legal y de lo que entendemos en las organizaciones de voluntariado, estamos hablando de organizarnos, de trabajar conjuntamente, de tener una visión y de no actuar dependiendo de impulsos, ¿no? Sino trabajando dependiendo de un programa, intentando mejorar aquello en lo que estamos interviniendo, en las personas, en los grupos, en los colectivos, en los entornos, etcétera, ¿no? de forma organizada. Pasado viendo esta organización, vamos a ver por qué se constituye la Plataforma del Voluntariado de España, ¿no? La Plataforma del Voluntariado de España se constituye en 1986 como Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España, un nombre muy parecido, ¿no? ¿Y por qué en el año 86? Pues dado el boom asociativo que empieza a surgir en los años 80, veníamos de una dictadura y no había derecho a asociación, pero en los años 80, pues sabéis, asociaciones vecinales, asociaciones de ayuda, etcétera. Empiezan a surgir un montón de asociaciones. Y en el año 86 hay una serie de estas asociaciones que cada una está trabajando en un ámbito diferente. Unas empiezan a trabajar en el ámbito con personas con discapacidad, otras en barrios, otras bueno, pues con infancia, otras ya empiezan con los temas de igualdad y de mujer, y se dan cuenta de una cosa, que cada una trabaja por unos derechos, por una misión, pero todas tienen en común que tienen personas voluntarias que son, lo primero, que las han constituido como tal, que las propias personas voluntarias se han organizado y han constituido la asociación, y lo segundo, que para realizar sus programas y sus acciones cuentan siempre, sí o sí, con muchas personas voluntarias que se diferencian de las personas trabajadoras, pero que tienen personas voluntarias. Y esto les hace constituirse como plataforma, ¿no? Que en su momento pues tenía también ese carácter de espacio, ¿no? Espacio donde nos sentamos todos y donde vamos a ver por lo que trabajamos en colaboración para mejorar el voluntariado, para fomentar el voluntariado. Obviamente la Plataforma de Voluntariado de España trabaja en base a unas cuestiones éticas. En el 2001 cerró un código ético. Ahora, como no podía ser de otra manera, estamos reformulando, estamos replanteando, estamos repensándonos la ética, y más en estos momentos. Os cuento un ejemplo. El código ético, las recomendaciones éticas que ahora mismo estamos intentando cerrar, estaba bueno, pues, muy discutidas, prácticamente cerrado, y llegó la pandemia. Y en esta pandemia nos hemos tenido que replantear algunas cuestiones. Las asociaciones han tenido que sentarse a pensar qué es lo que hacían, cómo lo hacían y qué debían hacer, qué era ético o qué no era ético. Seguir trabajando de una manera, trabajar de otra, intervenir en aquello que hacían, si, con EPIs, sin EPIs, siempre con EPIs, claro, ¿no? Pero cómo las hacían, o sea, han tenido que hacer una reflexión ética también sobre cómo se estaba haciendo, lo que se estaba haciendo y cómo variaban de estar trabajando de una manera a trabajar de otra, ¿no? Con lo cual la ética es algo que tiene que estar siempre en el marco del voluntariado, y que, bueno, que cerremos o no cerremos un documento, lo que el documento es una reflexión continua sobre la acción, ¿no? En estos criterios.
Y como no puede ser también tampoco de otra manera, pues también tenemos que diseñar una estrategia, tenemos que trabajar con un plan estratégico que nos diga quiénes somos como plataforma, quiénes están dentro, qué vamos a hacer, qué necesitamos como colectivo de entidades, qué necesitamos trabajar y a dónde debemos ir, ¿no? Y ahora también, bueno, pues estamos ya por nuestro cuarto plan estratégico, que creo que esta vez será de muy corta duración, porque los planes estratégicos han ido pasando de muy larga duración, porque se podían diseñar las estrategias mirando a muy largo plazo, y cada vez los niveles de incertidumbre, los niveles de cambio son más altos y nos obliga a estar replanteando no nuestra misión, pero sí nuestro plan estratégico a más corto plazo, que nos permita, bueno, pues actuar y adaptarnos de forma más fácil a lo que estamos viviendo y cumplir nuestra misión, básicamente, ¿no? En cuanto a las entidades, y aquí ya entramos en cómo nos articulamos y cómo nos organizamos, pues mirad, somos 80 organizaciones, las socias de la plataforma, 54 son entidades, estamos hablando de Cruz Roja, estamos hablando de Cáritas, estamos hablando de la Asociación Española contra el Cáncer, Movimiento contra la Intolerancia, Federación de Mujeres Progresistas, la ONCE, etcétera, ¿no? Así hasta 50 grandes entidades a nivel estatal, a nivel además sectorial, ¿no? De una determinada problemática trabajando, que por su carácter amplio forman parte de la plataforma. Pero luego hay otras plataformas, unas plataformas provinciales y otras plataformas autonómicas. ¿Y quién contiene? ¿A quién hay en estas plataformas? Obviamente las entidades que están trabajando en el ámbito autonómico, en el caso de las plataformas autonómicas, o en el ámbito provincial o comarcal, en el caso de las provinciales. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque el voluntariado y las asociaciones son muy capilares. Hay asociaciones muy pequeñas que están trabajando o en una provincia o en una comarca o en un pueblo, y que también están trabajando con voluntariados. También necesitan unirse, necesitan trabajar conjuntamente con otras de su misma zona, y van creando plataformas. Nos vamos organizando, ¿no? Pues para buscar estos espacios de trabajo conjunto a nivel provincia, a nivel comarcal, a nivel provincial, ya formarían parte de la PV, y a nivel autonómico. En Baleares pues está la plataforma de voluntariado de las Islas Baleares, que es socia de la PV durante mucho tiempo y es un socio muy activo, ¿no? Pues por todo el movimiento asociativo de voluntariado que aglutina, ¿no? Dentro de esa plataforma. Estos somos los que somos, pero no nos quedamos ahí. Nos organizamos y participamos en otros foros, ¿no? Como veis, es todo un entramado de foros en los que vamos participando. Por algo será, ¿no? No, nada es gratuito ni nada es baladí el por qué vamos participando. A nivel más gubernamental, podemos decir que participamos en el Consejo Estatal de ONGs, que es un órgano consultivo del Ministerio. Las plataformas autonómicas suelen participar en órganos consultivos de sus gobiernos autónomos, o sea, esta es básicamente la misma estructura. A nivel europeo, estamos plenamente incorporados en el Centro Europeo del Voluntariado, que es la asociación de entidades de voluntariado a nivel europeo, y en el IABE, que es la entidad más internacional de voluntariado, ¿no? Con las dificultades que tiene de una organización internacional de voluntariado. Y a nivel de propia articulación y propio sector, formamos parte activa de la plataforma del tercer sector, que también es a nivel estatal, pero también se están replicando las plataformas a nivel autonómico, ¿no? Para permitirnos trabajar con otras plataformas, con otros sectores que no son el voluntariado y que son más específicos, ¿no? Pues el sector de la discapacidad, el sector de la pobreza, la EAPN, que supongo que también conoceréis, la plataforma de infancia, la plataforma de ONGs, etcétera, todos los grupos y las plataformas pues que van formando parte y que forman el tercer sector. Si vemos los fines de la PVE, ya vamos sabiendo para qué estamos y por qué nos organizamos, ¿no? Y básicamente, aunque aquí os he puesto un listado de fines, podemos aglutinarlo en tres grandes bloques. Uno externo con dos patas, una hacia la sociedad, es hacer llegar el voluntariado a toda la sociedad, hacer que cada vez sean más personas las que se impliquen en esta acción solidaria y conozcan qué es lo que se está haciendo. O sea,
globalizar el voluntariado. En segundo lugar, a nivel de interlocución y de gobiernos y de administraciones, o sea, el voluntariado está en lo más capilar, está conociendo un montón de cuestiones que están pasando, llega antes que ninguna administración a muchos espacios y toda esa información, ese conocimiento, esos déficits estructurales detectados que están causando estas dificultades son las que necesitamos trasladar a los gobiernos para que cuando se diseñen las políticas públicas lo tengan en cuenta. No para paliar la situación, sino para erradicar esas situaciones que generan desigualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar hacia afuera, hacia la sociedad, para cambiar actitudes y para movilizar hacia el voluntariado, trabajar hacia las administraciones para intervenir, para tener un nivel de interlocución y diálogo que nos permita atajar las desigualdades y, en tercer lugar, trabajar hacia adentro para mejorar nuestro trabajo, para que aquella pequeña entidad que os decía que está en un pueblo, en un determinado sitio, en un pueblo, pueda contar también con medios, pueda contar con recursos, pueda contar con aprendizajes que otras más grandes entidades que tienen un conocimiento más generado le puedan aportar y pueda mejorar la acción en ese pueblo, porque las personas, principalmente las personas con las que intervenimos, son iguales y necesitan lo mismo. En un pueblecito en la sierra, en una sierra, como en una gran ciudad, como vinculados a una gran entidad. Y ahí tenemos que aprender, que trabajar conjuntamente para que nuestra acción sea lo mejor posible, ¿no? Y ya entramos en las cuestiones más de articulación y gobernanza que hemos ido entrando, ¿no? Pero ahora voy a intentar abordar de forma más explícita, ¿no? Cuando hablamos de articulación, cuando hablamos de gobernanza, tenemos que saber que hablamos de dos cosas, ¿no? Una son las estructuras formales que están soportando esta articulación. Tenemos unas asambleas, tenemos unos socios, tenemos unas juntas directivas, tenemos unos patronatos, etcétera. Tenemos unas estructuras formales tenemos unos estatutos, ¿no? Nos están soportando todo esto. Pero esto no sería nada si no lo dotamos de la relación y la participación, ¿no? Si no lo dotamos no solo de órganos de gobierno, sino también de gobernanza. ¿Y qué entendemos por gobernanza? Pues entendemos, y os lo voy a leer, ¿no?, lo que también se denomina como gobierno relacional, es decir, el entramado de estructuras, relaciones, funciones y espacios que permiten la coordinación, la participación y la distribución de poder, tanto en términos propositivos como de toma de decisiones, y que se da en modelos organizativos con varios niveles y algún grado de descentralización de competencias. ¿Qué quiere decir? Que en una plataforma como la nuestra, en una confederación como otras que puede haber, hay muchos niveles, desde una asociación chiquitita que está actuando en un barrio hasta la sede central, pasando por las federaciones autonómicas o las federaciones provinciales y ya la propia red estatal. Necesitamos generar unos lazos de relación, de comunicación, de intercambio, de gobernanza, para que nos permitan sacar lo máximo de esta estructura, para que permitan darle sentido a esta estructura formal que creamos, ¿no?, para que veamos cuáles son las ventajas de organizarnos y por qué estamos trabajando de esta manera, ¿no? Y aquí yo lo atajaría con 4 vectores, ¿no?, con 4 motivaciones que nos llevan y que nos benefician en esta articulación. Primero, digo, bueno, pues ¿por qué me asocio, no? ¿Por qué estoy yo aquí tanto como persona como organización? Podemos verle las dos caras, ¿no? De yo como persona, ¿por qué me organizo con otros para actuar? Pero también como organización, que estoy trabajando en un determinado espacio, ¿por qué quiero organizarme? ¿Por qué quiero montar este entramado de plataformas, de asociaciones, de unas que colaboramos con otros? ¿Por qué quiero hacerlo, no? Y lo primero es porque me reconozco entre mis iguales. O sea, cuando yo soy una asociación que estoy trabajando con infancia para sacar a la infancia en riesgo de exclusión y me enfrento a otra asociación que está trabajando con personas o con infancia con discapacidad, con otra problemática, me doy cuenta que las
cosas que nos unen son más que las que nos separan. Tengo mucha afinidad y necesito sentirme entre mis iguales, necesito sentirme en este tercer sector, que es de donde nos sale la palabra, ¿no? De este tercer sector que todos somos. Seremos más asociaciones o seremos fundaciones, pero somos entidades solidarias. Somos entidades solidarias que nuestra motivación no es ni ejecutar políticas públicas, ni crear servicios para ganar dinero, sino ser solidarias y contribuir a la mejora de la vida de muchas personas y a la igualdad de oportunidades, la equidad y bueno, pues la transformación social, ¿no? Y de ahí nos va surgiendo poco a poco, cuando nos vamos organizando, el término tercer sector. Y el tercer sector no viene en oposición al sector agrario, al sector industrial, al sector servicios. No. Viene, antes nos llamábamos entidades sin ánimo de lucro, ONGs, también nos seguimos llamando, entidades, entidades de acción social, etcétera, ¿no? Y todas nos aglutinamos en tercer sector, a diferencia de el primer sector, que lo consideramos el ámbito público, las administraciones, el segundo sector, que es el sector empresarial, y el tercer sector, que es el sector solidario, el sector que se implica, que es la motivación para trabajar y su misión son misiones solidarias de mejora y contribución a una sociedad más igualitaria. En segundo lugar, yo diría, piensa en global y actúa en local. Esta frase todos todas la conocemos, ¿no? Lo que quiere decir, hay que tener una visión global de todo, pero luego tenemos que aterrizarlo en lo local, ¿no? Y esto también le podemos dar la vuelta y enlazarlo con lo que entendemos como enfoque de derechos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo puedo estar trabajando con una determinada persona en un determinado barrio, más en exclusión, y a lo mejor me centro en una determinada problemática, en que son niños y niñas, por ejemplo, y estoy trabajando de esa manera, pero de repente tengo que ver, tengo que saber que tengo niños y que tengo niñas y que son diferentes, ¿no? Y que sus familias son diferentes y que tienen una determinada religión o están de una determinada manera. Y todo eso tengo que ponerme en relación con otras asociaciones que tengan más especialidad en alguna cosa, que me puedan aportar, que pueda saber del tema de mujer o del tema de igualdad, del tema de infancia, del tema de barrios excluidos, del tema de religión, del tema de inmigraciones, del tema de etnia, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que yo pongo en conjunto cuando voy a actuar y que voy extrayendo en colaboración con otras, me da una visión de una persona atravesada por diferentes cuestiones, ¿no? De una persona que tiene una serie de derechos y como tal vamos a contribuir a cumplirlos, ¿no? Por eso decía, piensa en global, piensa en el de los derechos, piensa en que somos personas que estamos atravesadas por muchas cosas y que yo tendré una problemática por ser mujer, por tener una edad, por vivir en un barrio, por ser de un sitio, por ser de otro, por tener hijos, por no tener hijos, y todo eso se me va sumando. No podemos actuar únicamente en una parte, no podemos ir, pues como cuando vamos al médico y tenemos un dedo malo que simplemente nos va a mirar el dedo, ¿no? Nosotros desde el tercer sector lo que hacemos y desde el voluntariado es mirar la complejidad de la persona y eso nos obliga también a relacionarnos, a poner encima de la mesa y a conocer entre todas las entidades cómo queremos esta sociedad, no cómo quiero este dedo, sino cómo quiero esta sociedad o cómo quiero a este colectivo de personas que viven en este barrio y dónde los quiero proyectar, más allá de los niños, ¿no? Entonces hablamos de enfoque de derechos y para eso también necesitamos trabajar. Yo os decía que el voluntariado, las plataformas del voluntariado aglutinan a un montón de entidades que trabajan en diferentes colectivos, pero que tienen en común el voluntariado. Cuando encima de esta mesa se ponen todo ese conocimiento, estamos hablando de una intervención más global y más efectiva hacia las personas y no solo más parcializada que podemos dejar cosas, ¿no? Este es otro de las motivaciones y de los vectores que nos ayuda a relacionarnos, a organizarnos y a articularnos, ¿no? como sector y para trabajar en red, ¿no? Y conectarnos, ¿no? Como dice el título de la ponencia.
Esto relaciona lógicamente con todo el aprendizaje compartido, ¿no? ¿Dónde somos capaces de poner encima de la mesa lo que nosotros sabemos a disposición de los demás? Eso trabajando en una red. Cuando trabajamos en una red, cuando creamos espacios de debate, espacios de compartir, cómo vamos a organizar, en el caso del voluntariado, cómo es más efectivo organizar un plan de voluntariado o un programa de voluntariado, cómo van a ser mis personas voluntarias, más jóvenes o más mayores, quién sabe trabajar con más jóvenes o más mayores, o quién se acerca a la universidad o quién se acerca a una empresa. Ese aprendizaje compartido que somos capaces de poner en una red es lo que también nos hace más fuertes y nos hace más grandes y nos hace más ventajoso trabajar de esta manera. Y como último, y yo creo que muy importante también, y de hecho os decía, ¿no? La plataforma del voluntariado se constituye, o sus fines son básicamente tres: trabajo compartido, trabajo en red, mejora del trabajo de las entidades, que lo hemos visto, de cara a la sociedad, cómo motivamos y cómo, bueno, pues vamos dinamizando a las personas para que se incorporen al voluntariado. Y el tercero, el tema de la interlocución. En los niveles asociativos hay unas asociaciones que están muy directamente en la acción y hay otras de otro nivel, con plataformas, federaciones, confederaciones, que lo que estamos es para recoger todo ese conocimiento y llevarlo a los poderes públicos y llevarlo a estas mesas de interlocución que pedimos para influir y para atajar y para buscar remedios que puedan atajar las causas de las desigualdades. Y un ejemplo que quiero utilizar como ejemplo de éxito en este ejercicio de interlocución son las leyes, la ley de voluntariado, las leyes de voluntariado o las leyes del tercer sector. Mirad, el voluntariado va en la mayoría de las comunidades autónomas y desde luego en el gobierno central por la segunda ley de voluntariado. Creo que no hay ningún sector, desde luego sí fue el primer sector en el 96 que reguló a nivel estatal en algunas comunidades autónomas antes, que tenía una ley. Y obviamente muchas veces esto puede parecer un problema, estar en una ley, pero desde luego la visibilidad, el reconocimiento que otorga estar en un papel oficial, en un marco legal donde se dice qué es lo que está bien o qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no, y más trabajado por las entidades de voluntariado, desde luego esto siempre es bueno, ¿no? Vamos por esta segunda ley. ¿Y cómo se ha hecho esta ley? Pues, hombre, una ley es de los gobiernos, lógicamente, ¿no? El movimiento asociativo, el tercer sector, bueno, pues puede opinar en la medida que le dejan opinar. Pero es que así ha sido. En el tercer sector, en el voluntariado, nos hemos organizado para decir a los gobiernos qué tipo de ley queremos, qué queremos, cuál era la realidad del voluntariado que estábamos viviendo y que queríamos promocionar y qué cuestiones tenían que aparecer, ¿no? En el ámbito, en el gobierno central, en el año 2015 se aprobó una ley, en las Islas Baleares también recientemente hay una nueva ley, en Andalucía también hay una nueva ley, o sea, han ido surgiendo nuevos marcos legales, todos en torno a esa primera reflexión que hizo todo el movimiento asociativo del voluntariado, donde pudimos participar y todas las entidades, donde definimos todos esos criterios por fases, lógicamente, ¿no? Con mucho trabajo y un par de años o tres de trabajo, pero creamos ese marco que queríamos y luego nos ha permitido ir a nivel más autonómico a pedir, a decir esto es lo que queremos, ¿no? Queremos trabajar al unísono, queremos que la realidad del voluntariado no sea vinculada a una comunidad autónoma a otra o a un gobierno a otro, ¿no? Sino la realidad del voluntariado es libre, ¿no? Son la ciudadanía que nos organizamos para contribuir, y esta es como queremos verlo, ¿no? Eso ha sido un éxito, pero más éxitos también han sido, pues como durante la pandemia también nos ha permitido apoyarnos a las plataformas de voluntariado, organizarnos y trabajar con los gobiernos para mejorar cómo podíamos, con los gobiernos autónomos, pues cómo podíamos mejorar la acción de tantas personas voluntarias que estaban trabajando a pie de calle. Y estas estaban en la acción, pero las plataformas estábamos en la interlocución, ¿no? Y esto es muy valioso. También ocurre con la ley del tercer sector, que lleva el mismo ejemplo, ¿no? Y que tiene también un gran valor
porque nos ha permitido visibilizar, ¿no? Poner en valor a todo ese sector que estaba ahí, ¿no? Y que nosotros lo utilizábamos mucho y que lo escribimos y que lo decimos, pero que no había ningún gobierno pues, que nos hubiera reconocido y nos hubiera sacado en un papel oficial firmado, ¿no? De decir, bueno, este es el tercer sector, ¿no? Ya no nos vamos a definir por, no es lo que no somos gubernamentales, no tenemos lucro, no. Ahora nos definimos por esto que hay aquí, ¿no? Y esto es un éxito y un avance que desde luego pues que esperamos que siga adelante, ¿no? Y que en definitiva nuestro objetivo es mejorar la vida de muchas personas y mejorar muchos entornos, mejorarlos a nivel social, en varios excluidos, mejorar en el ámbito, utilizando el deporte o en el ámbito deportivo, tener una mirada, ahora tenemos que tenerla, ¿no? Hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para todo eso, para contribuir a ese planeta, a ese mundo mejor, necesitamos trabajar de forma coordinada, interlocutar y trabajar nosotros cada vez mejor y hacerlo mejor, ¿no? Y este es el sentido de organizarnos como personas con otros para trabajar en una asociación, pero también de organizarnos las asociaciones para mejorar nuestra acción. Y lo que esperamos, nada más y nada menos, es que después de toda esta estructura, esta articulación, estos mecanismos de gobernanza y todo lo que hacemos, la vida de una persona o la vida de varias personas que están distribuidas por todos los sitios sea mejor, sea más digna y tengan mejores condiciones de vida y expectativas para vivir más feliz, ¿no? Y que este mundo pues sea un poquito mejor. Y bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con vosotros y con vosotras, y ahora bueno, pues estaré abierta a todas las preguntas, reflexiones, comentarios que queráis hacer. Muchas gracias.